Buen día, mi nombre es Azalia Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, todo encaminado al logro de la inclusión de las personas con discapacidad. Empezaré hablando de un tratado que justo establece el goce de derechos para estas personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un tratado de derechos humanos y es un acuerdo internacional, es decir, que países se juntaron para establecer derechos humanos y obligaciones que los estados deben de acatar. Estas obligaciones van enfocadas hacia una conciencia social respecto a las personas con discapacidad, entendiendo primero que los derechos humanos de las personas con discapacidad son los mismos que los de las demás personas, pero hay que subrayar que las personas con discapacidad deben de disfrutar de estos derechos sin ser discriminados y en una condición de igualdad a las demás personas. Esta convención fue aprobada en 2006 y entró en vigor 2 años después. Por lo que se entiende que tiene como propósito la convención promover, proteger y asegurar el goce pleno de estos derechos en igualdad de condiciones. Un tema importante a abordar es el tema de la accesibilidad. La accesibilidad es el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. O sea que son medidas que deben de identificarse y eliminar los obstáculos y barreras de acceso en los entornos. En el entorno físico, por ejemplo, el transporte, también la información, los sistemas, la tecnología, las comunicaciones y todos esos servicios e instalaciones recreativas, por ejemplo, que no todos tienen acceso, se deben de eliminar todos estos obstáculos y barreras para que todos puedan accesar de manera igualitaria, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Una vez que es creado este acceso, esta accesibilidad, una vez que es asegurada, podemos pasar a la igualdad de oportunidades. O sea que si esta accesibilidad se ve garantizada, podemos hacer un proceso donde toda la sociedad y el entorno esté a disposición de todos, especialmente a las personas con discapacidad, para que puedan tener un desarrollo pleno. En cuestión de normas, hay unas normas uniformes para la igualdad de oportunidades. Estas normas no son obligatorias, son recomendaciones que se le hacen a los estados, pero es un gran precedente y recomendaciones para que se cumplan. Por ejemplo, que los estados deben de adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia para las personas con discapacidad. Eh, para que sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades, todo sea concientizado. También los estados deben de asegurar la prestación de atención médica a las personas con discapacidad, entendiendo que sus necesidades son diferentes a las de los demás. Los estados también deberían de velar por el establecimiento de prestación de servicios, incluidos recursos auxiliares, todo con el fin de ayudar a que tengan una vida más autónoma en su vida cotidiana y puedan ejercer plenamente sus derechos. Al mismo tiempo, recomienda que los estados deben de asegurar la prestación de servicios de rehabilitación. Esto para lograr alcanzar un nivel de vida más óptimo y que tengan una movilidad mejor y una autonomía en su desarrollo y vida diaria. Y justamente una ley que explica esto es la Ley 2 de diciembre española, que tiene como objetivo medidas para garantizar justamente esta igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La ley establece que la igualdad de oportunidades es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, que esté enfocado hacia la discapacidad, cualquier distinción o exclusión de las personas, para que ellas puedan gozar y ejercer los mismos derechos y tengan las mismas condiciones, como ya lo habíamos mencionado antes. Esta ley también nos hace mención acerca de la accesibilidad. Aquí destaca algo muy importante. Menciona cómo las personas con discapacidad son personas que tienen especiales dificultades para satisfacer a unas necesidades que son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes al resto de los ciudadanos.
Y como ciudadanos, ¿cómo deberíamos de atender esas necesidades para apoyarlo y modificar el entorno para que justamente esas barreras que se mencionó y esos obstáculos que impiden la plena participación de las personas con discapacidad se vean eliminadas? De aquí nace el concepto de diseño para todos, que es accesibilidad universal, justamente como todos los espacios deben ser accesibles para todas las personas, no importa su condición. Y justamente esta ley tiene principios muy importantes. Se busca que las personas con discapacidad tengan una vida independiente, accesible y universal, que haya un diseño para todos, que haya un diálogo civil. Se lograría con medidas concretas para que se eliminen las discriminaciones. Obviamente ayudas económicas se tiene que financiar junto con tratamientos especializados, y esto de la mano con normas que se establezcan en las empresas y centros que promuevan la eliminación de la discriminación y que aumente la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Esto se difundiría por medios y recursos humanos, ¿no? Para la promoción de la accesibilidad. Em, Esto se podría lograr en nuestro país, pues la accesibilidad universal está tipificada en, primero, en la ley federal. Hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y específicamente hay una ley de accesibilidad para la Ciudad de México. eh, Estas leyes tienen el mismo propósito que la convención y la ley 2 de diciembre que se comentó anteriormente. Las dos tienen como fin lograr la inclusión, desarrollo pleno y acceso universal para toda la población. Las dos buscan crear igualdad de oportunidades, con la ventaja de que, a diferencia de la convención, que son recomendaciones a los estados, esta ley tiene consecuencias si no es cumplida, ya que está tipificada, lo que conlleva que es un plan estructurado para que se logre el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Que en la práctica se logre, ese sería otro tema, pero de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención.